Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Como decíamos la semana pasada, vamos a ver los atributos de Dios que nosotros llamaremos perfecciones y que son las características esenciales de la naturaleza de Dios. Vamos a tratar de verlas de una en una. Y para un mejor entendimiento de las perfecciones de Dios utilizaremos la clasificación que divide dichas perfecciones en comunicables e incomunicables. Las comunicables son aquellas que pueden transferirse en parte a los seres humanos, es decir, que los seres humanos podemos experimentar en muy pequeñas dosis, como por ejemplo la bondad, la rectitud, el amor. Las perfecciones incomunicables son aquellas características totalmente singulares de Dios, como es la que vamos a ver hoy, que es la aseidad. La palabra aseidad se deriva del latín a se, que significaría a sí mismo o por sí mismo. Es la propiedad por la cual un ser existe de y a partir de sí mismo. Este es un atributo que solamente puede pertenecer a Dios. La existencia de Dios no es causada por ninguna cosa, al contrario, todo lo creado tiene como su primera causa a Dios. Todo lo creado depende de Él, es sostenido por Él y fue creado para Él. Si nos acercamos a Hebreos 1.3 podemos leer el cual siendo el resplandor de su gloria, y está hablando de Cristo Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las criaturas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El ser de Dios es totalmente independiente de todas las cosas. Dios es autoexistente y autosuficiente. Él no tiene principio de creación ni su existencia tiene fin. Él existe desde siempre y para siempre. La aseidad, y voy a dar una serie de puntos y voy a relacionarlo con unos versículos que nos van a explicar qué significa esta aseidad. Y primero decir que Dios es autoexistente y tiene vida en sí y por sí mismo. Juan 5:26 nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También Dios existe antes de todas las cosas, que solo tienen existencia a través de Él. Dice el Salmo 90, el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y Primera de Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. También decir que Dios es Señor de todo. En Deuteronomio 10:17 podemos leer, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él es el Señor de señores, el Dios de dioses. Por otra parte, Dios no depende de nada, todo depende de Él. En Romanos 11:36 leemos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. También decir que Dios es la fuente de todo. Leemos en Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. También la aseidad de Dios implica que Él hace lo que quiere.
Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? También su consejo es la base de todo. Dice el Salmo 33, los versículos 10 y 11: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios también hace todo por su nombre. Dice el Salmo 25, el versículo 11: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. O el Salmo 31, el versículo 3: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y el Salmo 79, 9, que dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Él lo hace todo por su nombre. También podemos decir que Él no necesita nada, es todo suficiente. Él no necesita nada. En Hechos 17:25 leemos: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. También Él es el primero y el último. Esto lo hemos leído y comentado muchas veces. Dice Isaías 48:12: escúchame, oh familia de Jacob, Israel, mi escogido. Solo yo soy Dios, el primero y el último. Esto significa que Él está desde siempre y Él permanecerá para siempre. Por eso es el primero y el último. Él es independiente en su mente también. Romanos 11, del 33 al 35 nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él es independiente también en su voluntad, en su consejo, es independiente en su amor. Leemos en Oseas 14:4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. No ama como consecuencia de, no aconseja como consecuencia de, ni recibe consejo de nadie. No obra como consecuencia de, sino que es su voluntad la que se impone. Y Él es independiente también en su poder. Y de esto podemos sacar bastantes conclusiones acerca de nuestro Dios. La primera de ellas es decir que Dios no tiene necesidad de sus criaturas. Nuestro Dios en la eternidad pasada no tenía ninguna necesidad de crearnos para sentirse Él completo y satisfecho. Algunos piensan que Dios sin nosotros solamente sería un Dios solitario, triste y necesitado de nuestra existencia y nuestra adoración, pero no es así. Él se sustenta por sí mismo y se completa en sí mismo, sin necesidad de otras criaturas. Él no necesita nuestra adoración. Dios no es un ser egocéntrico y de baja autoestima que necesita el amor y el respeto de sus criaturas. El adorar a Dios es un privilegio para nosotros. Que el Dios que no necesita nada y que no nos necesita para nada, incluso habiéndole dado la espalda a nosotros, nos permita dirigirnos a Él, es algo increíblemente maravilloso para nosotros. Que no necesite la adoración no significa que no se goce en que le adoremos, porque Él mismo posibilita que tengamos una relación con Él. Por otro lado, Dios no necesita nuestras obras. Nuestras obras no sirven para satisfacer a Dios, que está completo en sí mismo. Ni en el jardín del Edén, cuando el hombre todavía no había pecado, las obras servían para ganar el favor de Dios. Adán y Eva tenían el favor de Dios porque Dios quiso tener esa relación cercana con ellos.
no porque la bondad de ellos antes de pecar les acercaran a Dios. Por otra parte, Dios no actúa como consecuencia de, Dios no actúa tratando de resolver las situaciones que se van presentando en el transcurrir del tiempo. Su voluntad es autónoma. Él no obra de una forma u otra según nosotros le pidamos o tratemos de convencer o los sucesos que vayan ocurriendo. La voluntad de Dios es independiente. Por otra parte, Dios no tiene ninguna deuda con la humanidad. Ningún ser humano le dio nada a Dios que Dios tuviese que devolverle a alguien. Al revés, nosotros estamos en deuda con Dios desde que nacemos. Nos crea y nos reconcilia con Él. Somos deudores completos. Eso significa que Él tampoco nos debe el Evangelio. Dios no estaba ni está obligado a salvar pecadores que se rebelaron flagrantemente contra Él. Él no nos debe su favor y nosotros ni siquiera somos capaces de ganarlo. Todo lo contrario, somos justos merecedores del castigo eterno. Jesús, Dios manifestado en carne, es la gloriosa expresión de la misericordia y la gracia de Dios, no de la necesidad de un Dios que ya es suficiente en sí mismo. También podemos sacar la conclusión de que si Dios es antes de todas las cosas y creador de todas las cosas, Él tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre todos los gobernantes y países, sobre toda la creación y los cambios en la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre toda la humanidad. Otra conclusión que podemos sacar es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios es la fuente de todo el conocimiento. Él permite los descubrimientos científicos, pero sobre todo Él permite que podamos conocerle a Él mediante su Espíritu Santo, por medio de la fe. De otra forma, no podríamos conocer a Dios. Muchos muestran a Jesús como una especie de caballero andante que se presenta en las vidas de los pecadores rogándoles para que abran las puertas de su corazón, como dice el versículo Apocalipsis 3:20, para entrar y llevarles salvación, y que se queda en la puerta esperando por la decisión que tomen los pecadores de permitirle entrar o no. Es decir, los pecadores deciden si el Dios Todopoderoso manifestado en la persona de Jesucristo los va a salvar o no. Esto significaría que la última palabra en la salvación del hombre la tienen los hombres. Por lo tanto, la gloria no es de Dios solamente, sino también de los hombres. Y esto choca de frente con este atributo de Dios. La voluntad de Dios no puede estar supeditada a la consideración de un ser humano. Este versículo de Apocalipsis es un versículo mal interpretado, porque Dios no está a la puerta llamando para que tú le dejes entrar o no. La voluntad de Dios no está supeditada a la voluntad del hombre. Nuestro Jesús bíblico no tiene necesidad de nosotros. Somos nosotros quienes tenemos una necesidad tan grande que ni siquiera podemos hacer algo para lograr salvarnos por nuestros propios medios. Tenemos almas tan necesitadas que lo único que podemos hacer es reconocernos en esa condición de pecadores, conocer que el Dios omnipotente se hizo hombre al saber de nuestra necesidad miserable y vino como el Mesías para ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero esto no lo hizo como consecuencia de nosotros, sino porque Él es todopoderoso y decidió en su voluntad el mandar a su Hijo Jesús para salvar a la humanidad perdida. La cruz del Calvario no nos presenta a un pobre hombre que murió lleno de golpes, humillación y vergüenza. Al contrario, refleja nuestra gran necesidad de un Salvador todo suficiente, que tomó nuestro lugar y fue capaz de vencer nuestra oposición y rebeldía por medio de su irresistible gracia y de su inmenso amor. La seidad de Dios nos enseña que podemos confiar en Él completamente porque Él no está en necesidad ni lo estará jamás, sino que es todo suficiente y autoexistente. Y Él nos creó por su propia bondad y para su propia gloria y gozo, siendo nosotros beneficiarios
de su misericordia y su gracia, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8, sin que Él tuviera necesidad de hacerlo, sino por el puro afecto de su voluntad. ¿Conocías este atributo de Dios? ¿Te sirve el conocimiento de este atributo para tu vida cristiana? ¿Para considerarlo a Él como es realmente? ¿Para considerar la posición que Él tiene? ¿Para considerar la posición que tenemos nosotros con respecto a Él? ¿Para considerar qué relación podemos tener con Él? ¿Para considerar la confianza que podemos tener en un Dios que existe por sí mismo, que no necesita de nosotros para existir? Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, eres el Dios Todopoderoso, el Dios que existe desde siempre y para siempre. Señor, tú lo creaste todo. Señor, tú eres creador, hacedor, sustentador, Señor. Todo subsiste gracias a ti. Señor, sabemos que tú no tienes necesidad de nada, que eras completo en ti mismo, que tuviste a bien porque eres Dios creador en crear todas las cosas. Nos creaste a nosotros, Señor, y nosotros te dimos la espalda. Y aún así, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, no por nosotros, sino porque tú eres así, Señor, trazaste el plan de salvación, Señor. Señor, no obraste como consecuencia de nuestro pecado, sino porque tú obras conforme a tu voluntad, Señor. Tú amas conforme a tu amor, Señor, y mandaste a tu Hijo Jesús, que nos muestra la realidad de nuestra necesidad, no porque tú lo necesitaras, Señor, sino porque lo necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos un Salvador que nos rescate, Señor, de la realidad del pecado. Tú nos revelas a través de tu palabra que ese Salvador eres tú en la persona de tu Hijo Jesús. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Espero que hayamos sacado alguna conclusión de esta perfección de Dios, de este atributo de Dios. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros para recibir más información a través de la página de Facebook que compartimos en la descripción. Y les quiero emplazar para el próximo jueves, si Dios quiere, y seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para conocer más a nuestro Dios a través de sus atributos, que llamamos perfecciones, porque los atributos de Dios son atributos perfectos. El Dios perfecto, el Dios de las perfecciones reveladas en la Biblia, en su palabra. Si no tienes Biblia, por favor, te ruego contactes con nosotros en la página de Facebook, como decíamos, y nos la solicites, porque a través de la Biblia es que podemos obtener el conocimiento de Dios y te ayudaremos a buscar aquellos versículos que te puedan ir guiando en el conocimiento de la palabra, en poder empezar a conocer la palabra para poder llegar a conocer al Dios de la palabra. Bendiciones en Cristo.